Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen. Vamos a dar paso a la sesión de apertura con el título Retos post-COVID-19, ¿cuáles son los posibles escenarios? Y con nosotros tenemos a Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, emprendedora social en Ashoka 2016, pedagoga, escritora y profesora harto conocida en el sector educativo, que actualmente dirige Cuadernos de Pedagogía. Carmen también es codirectora de la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad de Nebrija. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He visto mientras hablabais la cantidad de países y lugares desde el que nos escuchan, así que es un honor y un placer estar con todos vosotros. Yo he decidido en los 20 minutos que tenía que tomar una decisión, si dar ideas generales o partir de la experiencia de nuestras escuelas. Nosotros en la Fundación tenemos 6 colegios, muy diferentes, de población muy distinta cada uno de ellos. Y me gustaría partir en estos primeros 20 minutos sobre qué hemos hecho, qué hemos aprendido de lo que hemos hecho y qué decisiones hemos tomado para lo que hemos llamado la vuelta a la mejor normalidad. Porque es verdad que todo el mundo habla de la nueva normalidad, pero nada garantiza que la nueva normalidad sea mejor, a no ser que tomemos buenas decisiones. Y un poco esto es lo que me gustaría compartir con vosotros en este corto rato para posibilitar después en el diálogo quizá pues un debate más abierto, ¿no? ¿Qué problemas abordamos en un primer momento, ¿no? Yo me imagino que como en muchos lugares, nosotros fuimos de los primeros en Madrid de tener que cerrar los colegios. Nos fuimos en marzo pensando que iba a ser algo de como mucho un mes. Los más pesimistas decíamos que hasta después de Pascua no volveríamos y esto se ha ido alargando hasta la realidad que tenemos y que afrontamos en este momento, y es que vamos a pasar aproximadamente 5 meses fuera de las escuelas. Y los primeros problemas que tuvimos y que abordamos, pues como todos me imagino en cualquier lugar, fueron la falta de infraestructura tradicional. No teníamos aulas, no teníamos libros, nuestras familias eran muy vulnerables, muchas de ellas no tenían ni siquiera garantizada la comida, lo más básico, y tuvimos que hacer una tarea realmente social. Y por otra parte había una gran limitación tecnológica de accesibilidad a los dispositivos, de competencia digital de los docentes, de la misma autonomía que muchos de los alumnos, a veces por falta de competencia, pero otras veces simplemente porque la edad, los más pequeños no tienen autonomía suficiente. Y por lo tanto se generó una brecha inmediata educativa que hemos tenido que ir abordando a medida que iba pasando el tiempo. ¿Qué pensamos que vamos a tener que abordar en septiembre, cuando las cosas ya parece que, como decían en la presentación, vamos a tener que convivir con el virus durante un largo tiempo? Bien, pues básicamente vamos a tener que vivir en la precariedad. Creo que vamos a tener que estar permanentemente preparados para cambios de situación. Y esto supone que la prevención de la salud, nuestro primer enemigo, y garantizar la seguridad de los alumnos, pues no es posible, al menos de formas óptimas, con las infraestructuras tradicionales. Ni los espacios, ni el personal que tenemos en los centros, ni la cantidad de los equipos digitales. La educación a distancia, educación virtual, no es compatible para todos los alumnos por razones económicas, por razones de conciliación familiar, por razones de edad. Afrontamos nuevos desafíos, la sostenibilidad económica de nuestros centros, que se ha visto muy dañada por lo que ha pasado en estos meses. La matriculación ha sido muy irregular. No sabemos, todavía las administraciones educativas han estado cambiando de opinión y se oyen muchos posibles escenarios, no hay mucha claridad. No sabemos hasta dónde tendremos autonomía para decidir lo que queremos hacer y hasta dónde tendremos que obedecer, entre comillas, las normativas que muchas veces son tan erráticas por parte de las administraciones. Afrontamos un desafío, ahora los describiré un poco más exhaustivamente, también en los modelos de aprendizaje, y por supuesto afrontamos un gran desafío, y es que esperamos una profunda crisis económica que va a afectarnos a todos, a las escuelas y también a las familias de nuestro alumnado, que será y que en muchos de los casos tendrán que afrontar situaciones duras de desempleo con la presión que esto supone a nivel emocional y no solamente a nivel de sostenibilidad vital.
Por eso, muy rápidamente, hay que pensar, o quizá mi primera pregunta sería: ¿qué hemos aprendido como sociedad de esta situación? Hemos aprendido que la función de la escuela es mucho más simplemente que instruir, y por lo tanto que está cumpliendo una función social a muchos niveles y que garantiza para muchos de nuestros alumnos que coman, acompañamiento psicológico, socialización sana, seguridad básica frente a conflictos de violencia de género, violencia escolar, garantiza una interacción entre iguales, un aprendizaje de la convivencia. Y, por supuesto, hemos aprendido que los alumnos que mejor han respondido estos meses a esta situación no han sido los que tenían más dispositivos, sino han sido los que tenían una estabilidad emocional mayor y una capacidad de independencia, autonomía y, sobre todo, de autorregulación mayor. Esto debe llevarnos a pensar cuáles son las prioridades en el currículum futuro y qué vamos a tener que apostar para priorizar dentro de los aprendizajes de nuestras escuelas. Por supuesto, las familias hemos tenido una reflexión importante, y si tuviera que destacar una de ellas, es que la experiencia de estos meses nos ha permitido estrechar y conocer a las familias de un modo muy distinto al que estábamos acostumbrados, para bien y para mal, con todas las dificultades que hemos tenido de accesibilidad, de conciliación. Con todas esas dificultades, hemos conocido a nuestros alumnos de una manera diferente, en sus entornos vitales. Nos hemos acercado de una manera diferente a cómo viven y cuál es su mundo alrededor del hogar y cuáles son las dificultades y cuáles son los desafíos. Y también es cierto que hemos podido saber qué familias han respondido, qué familias están ausentes, y hemos bebido, y esta clave también me parece muy interesante para compartir, y es que no hemos podido improvisar. En la medida en que nuestras escuelas, y sobre todo los tutores, una figura que ha cobrado muchísima importancia en este tiempo, en la medida en que los tutores tenían una gran complicidad con sus alumnos y nosotros teníamos una relación fluida con las familias, hemos podido responder bien. Pero no se puede improvisar esa complicidad. Por lo tanto, tendremos que aprender a priorizar también todas esas funciones tutoriales y la vinculación con las familias en el futuro. Y, por supuesto, otra gran lección de estos meses ha sido que también nosotros somos personas, hemos tenido malos momentos, hemos tenido momentos de dificultad, hemos tenido pérdidas, desgraciadamente hemos vivido muertes de familiares, muertes de docentes, hemos vivido dolor, tristeza, cansancio, desmotivación, impotencia, frustración, y toda esta experiencia que los claustros, los docentes y el personal de administración y de servicios ha vivido dentro de la comunidad educativa, tenemos que aprender a recogerlo, a procesarlo y a utilizarlo para aprender y para poder generar un ambiente y un clima positivo a la vuelta. Esas son las lecciones que yo creo que nos han llevado a dos cosas. Una, a descubrir que la rutina no es invencible. Yo me gusta repetir ahora esto, ¿no? Porque nosotros llevamos muchos años embarcados en la Fundación en acompañar escuelas e instituciones en procesos de gestión del cambio, en procesos de innovación, en formación, ¿no? Y siempre nos hemos encontrado con esta barrera, ¿no? Es que siempre se hace así. Como siempre se ha hecho así, es imposible cambiar. Bien, pues esto se ha demostrado ser mentira. Esta situación ha demostrado que como sociedad, como planeta, hemos sido capaces de parar y cambiar nuestras prioridades vitales. Hemos sido capaces de desaprender y de, por inmersión, como a quien arrojan a una piscina, hemos tenido que abordar y que cambiar todos y cada uno de nosotros nuestra forma de enseñar y nuestra forma de aprender. Y en segundo lugar, hemos aprendido que hay cosas muy importantes, más importantes que terminar el tema 7 o sacar un 5,25 en matemáticas. Y por lo tanto, esas prioridades a la hora de planificar septiembre, bueno, pues vamos a tener que ir haciendo algunas. Como tengo poco tiempo, voy a ir haciendo una selección y luego el material y el PowerPoint está a su disposición, de aquellas que me parecen más relevantes a la hora de compartir en un contexto tan diverso, tan plural y tan internacional como este. Creo que hemos aprendido que las redes son fundamentales, que solos no podemos responder y que la solidez de las relaciones docentes dentro de los claustros y, sobre todo, los grupos de centros, las redes que han podido compartir recursos, compartir aprendizajes, los profesores que se han podido ayudar mutuamente y hacer soporte,
Esto ha sido una de las claves en la respuesta. Otra de las claves es la flexibilidad. Sobre todo las primeras semanas, cuando empezó toda esta situación, fuimos tremendamente flexibles. Hubo profesores, maestros, maestras que no manejaban para nada las redes, que no tenían dispositivos en sus hogares y se comunicaban con sus alumnos por WhatsApp. Incluso hemos tenido profesores que por teléfono, con la vecina de la abuela del niño, han logrado conectar. Y luego hemos tenido docentes en el otro extremo con una gran competencia digital y mucha facilidad para poder reconvertir su docencia en una modalidad diferente. Entonces, esta flexibilidad, esta autonomía nos lleva a una clave fundamental y es la importancia de cohesionar los equipos docentes, de generar proyectos que respondan como escuela y no cada individuo por sí solo. Nosotros hemos hecho en estos meses muchísimas cosas. A veces veo la lista cuando preparaba el Power y casi que me asusta. Desde el primer día hemos tenido algunas de las iniciativas que creo que son más ricas y que vamos a mantener en este modelo de futuro, en este modelo blended, y que básicamente han sido desde asamblea diaria de docentes, todas las mañanas. Nos hemos reunido más de 200 profesores durante 15-20 minutos con una reflexión, las prioridades, lanzábamos un challenge, un desafío diario competencial que luego replicaban en los miles de alumnos de las distintas edades a continuación en las asambleas de tutoría. Todos los días en esa asamblea docente contábamos una buena noticia, buscábamos algo por lo que alegrarnos, compartíamos la carta de un padre, un vídeo que mandaba un alumno extraordinario, etcétera, etcétera. Hemos mantenido la formación y el acompañamiento. Hemos hecho varias decenas de webinars, algunos en abierto, otros para padres, algunos compartidos, 3 veces a la semana con las familias y prácticamente los primeros meses casi diarios con los profesores, repasando todos los aspectos fundamentales de los proyectos educativos. Hemos hecho campamentos virtuales para los días festivos, porque la conciliación era uno de los grandes desafíos para las familias de nuestras escuelas y teníamos que mantener ese equilibrio entre el necesario descanso de los profesores, pero la necesidad también de que los niños y las niñas en sus casas siguieran teniendo actividades lúdicas, competenciales, divertidas, de otro tipo de aprendizajes que muchas veces el currículum tradicional no hace posible. Y así hemos ido haciendo lo que hemos llamado un programa de homeschooling, que también está en abierto y que están disfrutando muchas escuelas, no solamente las nuestras. Hemos tenido bastantes asambleas con los padres, con las juntas de padres y madres, las AMPAs, que llamamos acá en España, y también una experiencia muy interesante que empezamos ya en Pascua y que vamos a mantener de ahora en adelante en el futuro, y es una experiencia de coevaluación con las familias. Dado que aprendemos y enseñamos juntos familia y escuela, decidimos generar unos modelos de cuestionarios con 35 ítems distintos que repasan y piden que las familias nos cuenten, pues un poco con la misma versión que ustedes acaban de hacer con ese cuestionario tan rápido, ¿no? Eran ítems muy rápidos que describen cómo han vivido cada uno de los alumnos esta situación. Preguntaban desde cómo comen, si desayunan, si se duchan antes de sentarse al ordenador o están todos tumbados en la cama, si mantienen higiene, alimentación sana, si son irritables, si están disgustados, si son agresivos, si son dóciles, si colaboran, si participan en las tareas del hogar, cuál es la actitud que los padres percibían ante las tareas escolares, las conexiones con los tutores o con los profesores, el trabajo académico y un largo etcétera. Con toda esa información hemos modificado nuestro modelo de evaluación y hemos hecho una evaluación muy personalizada con unos boletines nuevos, muy lejos de las notas típicas numéricas, de modo que hemos aconsejado cómo acompañar concretamente a cada niño durante esta situación. Hemos cambiado los calendarios de evaluaciones, hemos cambiado incluso los calendarios de vacaciones. Nosotros llevamos ya años trabajando por proyectos interdisciplinares y verticales, así que generamos un único proyecto de geografía para todos los alumnos de primaria, proyectos de enriquecimiento curricular en secundaria, y han elaborado los alumnos en estas últimas semanas lo que hemos llamado el portfolio de confinamiento, donde han recogido evidencias de todo lo que ha pasado en sus vidas a todos los niveles durante este tiempo. Sobre todo para traer esa mochila a lo que hemos llamado el trimestre cero, que es como vamos a diseñar, y paso ya a la última parte, qué vamos a hacer en septiembre, qué va a pasar en septiembre. Miren, yo no soy adivina. No sabemos si va a haber un rebrote o no va a haber rebrote. No sabemos si los políticos se pondrán de acuerdo y tendremos unos guiones claros
o no los tendremos. Pero sí sé que toda esta experiencia nos ha permitido aprender mucho sobre nosotros mismos. Y el aprendizaje no es automático. No todo el mundo aprende porque haya pasado por una situación tan dura y por una crisis tan profunda como la que hemos vivido. Aprenderemos si somos capaces de reflexionar sobre estas experiencias y tomar buenas decisiones. Y pase lo que pase, nosotros hemos tomado algunas decisiones, algunas de ellas me gustaría compartirlas en los pocos minutos que me quedan con ustedes. Primero, cambiaremos el currículum. Evidentemente, cada escuela tiene una trayectoria en el ámbito de la innovación y de alguna manera lo que pase va a depender mucho de lo que hayamos hecho hasta ahora. Para muchas escuelas habrá una revolución, para otras escuelas habrá una transformación y al final va a depender mucho de en qué punto de nuestro proceso de cambio nos encontramos cada una de las instituciones educativas. En nuestro caso, que ya tenemos un currículum globalizado por proyectos en primaria y por ámbitos en secundaria, lo que hemos hecho es tomar algunas decisiones concretas. La primera es que vamos a utilizar un bloque, lo que hemos llamado ese trimestre cero, de aproximadamente 6 o 8 semanas. Y en esas 6 o 8 semanas, todas las asignaturas y todas las áreas o ámbitos van a hacer lo que vamos a llamar proyecto o unidad cero, en la que no habrá contenidos nuevos, sino que se recogerán los contenidos esenciales, no necesariamente los que no se han hecho en los últimos meses, sino lo esencial de la etapa anterior, que es necesario para una comprensión profunda del currículum de la etapa educativa que se aborda el curso que viene. En ese proyecto cero, unidad cero, hemos dado un tiempo largo, aproximadamente 2 semanas iniciales, solo con los tutores. Vamos a reforzar mucho más, ya lo hacíamos en las escuelas, pero vamos a reforzar mucho el vínculo con la tutoría. Insisto mucho en esto, me parece fundamental. Estamos diseñando un nuevo plan de acción tutorial y cómo el tutor va a ser capaz de diseñar un itinerario personalizado según la situación de cada uno de los alumnos. Para que en el caso, Dios no lo quiera, que tengamos que volver a cerrar las escuelas, la información y la atención personal que podamos dar a cada alumno sea realmente concreta. Bien, en las áreas instrumentales estamos trabajando los currículums verticales con una selección de los contenidos más importantes y, por supuesto, vamos a trabajar mucho equipos docentes para globalizar las áreas. En cuanto a metodología, hemos apostado, como supongo que la gran mayoría de ustedes, si se recogía en el cuestionario, la gran mayoría de ustedes decía, vamos a apostar por un modelo blended. El modelo blended o el modelo híbrido no consiste, por lo menos a nuestro juicio, no consiste solamente en usar los dispositivos digitales. Consiste en entender el aprendizaje de una manera distinta. Entonces, en metodologías vamos a apostar por aquellas que fomentan la autonomía, la independencia y la capacidad de organización. Nuestra opción en nuestras escuelas es escolarización al 100%, es decir, presencialidad al 100% siempre que sea posible. De modo que vamos a concebir, hemos dibujado unos planos de cada escuela, concibiendo la escuela como aula única. De modo que vamos a tener espacios donde va a haber lugares de trabajo independiente y tendrán los alumnos en grupos más pequeños, docencia directa y trabajo independiente, con dispositivo digital o sin dispositivo digital. Pero el sistema mixto no se refiere al uso de la herramienta, se refiere a la concepción que el profesor haga a la hora de planificar el aprendizaje y combinar esos dos modelos de modo que al final los alumnos dentro de la escuela puedan trabajar de formas diferenciales. Hemos extendido el uso de una herramienta que nosotros tenemos desde hace tiempo, que son los dosieres de proyecto, que son dosieres que permiten una planificación para el alumno muy independiente de todos los itinerarios de trabajo. Normalmente los damos justo antes de empezar el proyecto, ahora los tendremos preparados para que se tengan con más anticipación en caso que no podamos volver, y hojas de ruta diarias donde los alumnos, sobre todo en las asignaturas instrumentales, vayan autogestionando los contenidos que tienen que cubrir, usando metodologías ágiles que muchos de ustedes conocen. Nosotros usamos mucho en los colegios el Kanban, que nos ayuda mucho a generar independencia en el aprendizaje.
Por supuesto, la evaluación, llevamos ya muchos años apostando por la autoevaluación, el uso de rúbricas, dianas, reflexión metacognitiva y sobre todo para nosotros importantísimo el portfolio. Quizá una de las decisiones que sale muy reforzada de esta experiencia es que el valor que vamos a dar a los aprendizajes competenciales siempre será 50% o más y que por lo tanto esa discusión que ha habido al menos acá en España sobre las notas y los sistemas de evaluación, bien, pues esto tiene que cambiar. Hemos diseñado unos modelos distintos de boletines y de información a las familias. Lo hemos utilizado en estos meses y lo vamos a mantener de forma estable en la Fundación. Personalización, llevamos ya varios años apostando por las funciones ejecutivas y trabajando cómo estimularlas mediante el trabajo curricular de las áreas, con tecnología y donde no se puede sin tecnología. Aquí hemos tomado dos decisiones para septiembre. Una es priorizar las funciones ejecutivas que fomentan la autonomía, como es la de planificación, establecimiento de metas y persistencia, y establecer y generar los recursos con niveles de diferenciación de dificultad, con 3 niveles. Esto es algo que empezamos el año pasado y que queremos ahora extender. Y por supuesto, como todos ustedes, estamos comprando termómetros, geles, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cambiar los horarios, vamos a tener, ya he dicho un poco que la clave es esa idea de aula única, de modo que haya espacios y los grupos vayan girando. Hemos hecho bloques en vez de 1 hora, de 1h30, con recreos o rupturas de 15 minutos, con mucha variedad de horarios, de modo que los alumnos tengan horarios diferenciales dentro de los mismos grupos de aula. Y por supuesto, pues el comedor y demás, pues hemos tomado decisiones, me imagino como todos ustedes, a la espera también de la normativa que saque las ratios. Hemos cambiado los horarios de limpieza, las rutas, las puertas, hemos habilitado espacios, los gimnasios, el comedor, la capilla, de modo que sean como aulas. Y por supuesto estamos trabajando, y con esto termino, estamos trabajando en un cambio bastante importante en el modelo de desarrollo profesional docente. Una de las consecuencias de toda la experiencia que hemos vivido es que nuestro modelo de acompañar el desarrollo docente de nuestros propios profesores y de los profesores o de las escuelas a las que acompañamos en la fundación o en la consultora, pues va a cambiar. Se ha incorporado el mundo digital, pero también yo creo que hemos sistematizado las competencias profesionales. Claro que va a ser importante la formación en competencia digital, pero creo que junto con esa competencia es fundamental otros tipos de factores que ayudan, que permiten que los profesores seamos capaces de acompañar y de trabajar con nuestros alumnos de una forma eficaz. Me gustaría terminar, lo digo mucho en estos días, solamente recordando que volvemos. No sé, en cada país, en cada lugar, volvemos. Volvemos lunes, porque siempre volvemos lunes a las 9 de la mañana, estaremos sentados con nuestros alumnos. Esperamos que todos y cada uno de nuestros alumnos estén en esas sillas. Y seguro que ese lunes, cuando estemos allá, encontraremos y beberemos de nuestra vocación y nuestro compromiso para ayudarles a superar esta situación, a seguir aprendiendo de ella y con ella. Gracias. Carmen, ha sido muy inspirador, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar pase al Q&A, a preguntas y respuestas que las llevará a cabo mi compañera Paula. Adelante, Paula. Pues vamos a leer algunas de las preguntas que nos habéis formulado. En primer lugar, Carmen, ¿cuáles son los elementos clave que deberíamos considerar para un modelo híbrido que considere en el centro el estudiante como ser humano? ¿Y de qué modo también estas estrategias nos pueden ayudar a cubrir la brecha emocional? Nos preguntan alumnos que han perdido familiares durante estos duros tiempos o maestros, como tú bien has dicho. Bien, yo he ido muy deprisa porque quería meter mucha información en los 20 minutos. He intentado dar algunas claves. Creo que hay una clave curricular, claramente. Quiero decir, creo que hay que hacer un giro enorme hacia modelos. Y yo creo que hay países que han avanzado más que en España. A España todavía le está costando mucho todo esto, ¿no? Creo que hay que priorizar las competencias por encima de los contenidos. Eso no significa perder rigor, significa enfocar de forma diferente las prioridades, sobre todo en la educación obligatoria.
Ya llegará el momento en educación superior de preparar competencias profesionales. Pero creo que toda la parte de habilidades 21 que tiene que ver con el mundo de las emociones, pero también con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, un poco toda la educación del carácter, el acompañamiento personal, todo esto tiene que tener espacio y tiempo. Hay que dedicar tiempo, porque siempre hablamos de esto, pero al final hay que terminar el libro de matemáticas y eso nunca nos deja tiempo, ¿no? Entonces creo que hay que priorizar y organizar los tiempos y los espacios, dejando lugar para un entrenamiento sistemático de estas competencias socioemocionales y también, por supuesto, de todo el tema de la salud. No se trata solamente de lavarse las manos y ponerse el termómetro. La salud es un concepto mucho más integral, tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Nosotros hemos hecho un programa bastante sistemático y muy ambicioso de educación y salud y dedicaremos todo el primer trimestre con todos los contenidos que están vinculados a ese programa. Creo que hay que situarlo y hay que hacerlo bien. No se trata de improvisar o de hacer una actividad, sino se trata realmente de organizar el horario de una forma distinta. Blended o sistema híbrido, insisto, no se trata solo de usar el ordenador. Se trata de jugar con los tiempos y los espacios. Yo recomiendo dedicar al menos 2 semanas iniciales al acompañamiento, al diagnóstico, a la evaluación de diagnóstico que tradicionalmente en las escuelas la hemos hecho haciendo un examen de cuánto recuerdan de los verbos irregulares en inglés, pues ahora hay que cambiar ese enfoque. Y ese diagnóstico inicial tiene que recoger todos los aspectos del desarrollo y después hay que intervenir y hay que acompañarlos. Y después creo que vamos a tener que fomentar, sería otra de las claves, bueno, recogiendo algunas de las que he mencionado, hay que fomentar la autogestión del aprendizaje, que los alumnos sean independientes para autogestionar su tiempo, para persistir en las tareas. Puede que lleven trabajo digital, puede que lleven trabajo en papel. Insisto que esto al final vamos a tener que ser realistas, porque no siempre podemos elegir cuántos dispositivos tienen en sus casas, ni cuál es la situación en la que viven, ¿no? Entonces vamos a tener que ser capaces de ofrecer una variedad grande de recursos con realismo y de entrenarles a ser autónomos y a ser persistentes y a ser resilientes para responder solos a esa situación. Claro, y eso además todavía es más difícil con niños con necesidades especiales educativas. Entiendo que aquí tienen que haber recursos extra o más especializados. Nosotros tenemos muchos niños con necesidades educativas, tenemos en alguna de las escuelas niños con síndrome de Asperger, con autismo, con TDAH, con síndrome de Down, que sí tenemos un alumnado bastante complejo y ciertamente han sido posiblemente los alumnos que más difícil ha sido la respuesta. Ahí hemos tenido que incrementar la frecuencia de los contactos con las familias, los profesionales, las maestras que están dedicadas especialmente a estos niños han tenido un compromiso exhaustivo de contactar incluso varias veces diarias en algunos casos, porque la situación ha sido dura. Por eso, nosotros vamos a abrir los coles siempre que sea posible, porque creo que esto tenemos un compromiso moral y social de paliar y de evitar esa brecha y esa injusticia y esa inequidad que afecta a los más vulnerables, ¿no? Y en este caso ellos lo son. Creo que este tipo de alumnado se beneficia mucho de que la escuela esté abierta y creo que hay que priorizar esa presencialidad, ¿no? Porque han perdido, y esto lo estamos viviendo, nosotros en Madrid hemos abierto las escuelas hace 15 días y han perdido muchos hábitos, hemos tenido que rescatar unas rutinas que les habían hecho mejorar mucho en muchos casos y que han ido marcha atrás. Siento ser así tan visual, pero para que nos entendamos, creo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos estar con ellos. ¿Y crees que se puede hacer un aprendizaje semipresencial con niños de 3 o 4 años en los primeros años de educación? Creo que no podemos elegir. Entonces, yo creo que la presencialidad es esencial hasta el final de la adolescencia. Es decir, no elegimos estar en casa. Esto viene impuesto por una situación grave que es la presencia del virus y el riesgo que supone para la salud y la supervivencia para los niños y sus familias. Por lo tanto, no es que nosotros elijamos un modelo híbrido. No, yo no creo que el modelo híbrido en infantil y primaria sea ni bueno ni óptimo, pero es irremediable. Y por lo tanto, hay que aprender a afrontarlo
de la mejor manera posible y con el menor daño posible y con la menor pérdida posible. En el caso de los niños de infantil o de parvulario, como llaman ustedes en algunos países, en el caso de estas edades, nosotros hemos focalizado mucho en el acompañamiento a la familia, no a la conexión directa con los niños, sino a ofrecer prácticamente diariamente encuentros de las tutoras, de las maestras o del personal de la fundación, de los formadores, a las familias. Y cada día hemos elegido un tema, un día ha sido como cocinar una tortilla con ellos, otro día ha sido como leer un buen cuento, o cómo escuchar y sentarse a ver la tele con ellos, o cómo hemos ido barajando y ayudando a que las familias, bueno, pues les fuera un poco más fácil, ¿no? Combinar esa tarea de cuidado con la tarea de acompañar aprendizaje. Pero no es fácil. Y evidentemente, insisto, no se puede elegir. O sea, yo no creo que haya que preguntarse si es bueno o es óptimo o básicamente si no podemos elegir. Entonces hay que hacerlo lo mejor que podamos. Y evidentemente hay que cuidar más a aquellos que tienen menos medios y que tienen más dificultades en ejercer ese cuidado. También preguntan alguna estrategia para la motivación de los estudiantes para que mejoren la autogestión de su aprendizaje en este contexto. Primero pensábamos que iban a tener las pantallas y se iban a motivar solos, porque ahora tenían el ordenador, ¿verdad? Y no ha sido tan fácil. Yo creo que depende mucho de la edad. Bebemos de lo que hacemos, ¿no? Entonces, vamos a tenerlos en las aulas un tiempo. No sé si será largo o será corto, ¿no? Y creo que la motivación intrínseca, la motivación que deseamos fomentar, es la del deseo de aprender, de explorar, de investigar, etc. Hacer largas listas de ejercicio, cambiar el libro de texto por largos PDFs que hay que hacer en la libreta, es igual de desmotivador en pantalla que con pizarra y tiza dentro de un aula. Entonces, ¿cuáles son las claves? Yo invitaría a cada profe a pensar, ¿cuál es la mejor clase que he dado? ¿No? ¿Dónde he sentido que mis alumnos vibran? Que estaban emocionados, que tocaba el timbre o la campana y no se querían ir y te decían, profe, ¿ya? ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Estaban preguntando, estabas preguntando, habías contado una historia, habías puesto un vídeo, habías hecho una referencia a una experiencia personal, habías usado una emoción combinada con un contenido de ciencias, habías provocado un experimento. Pregúntate cuáles son los elementos, los recursos, las estrategias, tu actitud, tu lenguaje, que ha hecho que algunas veces tus alumnos estuvieran muy motivados. Y después la segunda pregunta es, ¿cómo puedo trasladar esto a un aprendizaje híbrido? ¿Qué partes de esas experiencias de motivación puedo traducir a una versión digital y qué partes van a requerir una relación personal? Y, insisto, ese equilibrio, yo creo mucho en la potencia de la relación personal. Y si tú cuidas y alimentas esa relación personal, cuando la tengas en pantalla va a ser mucho más sencillo que puedas continuar esa relación. Y una clave sencilla, pero que nos han transmitido muchos profes, es mantener la relación personal con cada alumno. Hemos hecho mucho grupo, mucho Zoom, mucho webinar, mucho YouTube, con los grupos, con las clases, y nos dicen los profesores y los tutores, resérvate tiempo para el 1-1. Ya sé que es complejo porque tenemos muchos alumnos, sobre todo en secundaria, pero reserva espacios donde puedas hablar de tú a tú, porque eso es lo que alimenta y nutre las relaciones valiosas. Y esas son las que después llevan a que el alumno quiera aprender contigo. Vale, Leo, creo que será la última, quedamos un poco justos. ¿Cómo podemos vencer la reticencia de algunos docentes, departamentos, para cambiar el paradigma de la educación y reflexionar sobre lo verdaderamente importante, tanto en el currículum como en otros aspectos? O sea, aquellos que les cuesta el cambio. Bien, yo creo, lo he dicho a lo largo de la intervención, que todos hemos aprendido que las cosas se pueden hacer de otra manera y que la rutina no es invencible y que lo que hacíamos no es la única manera de hacer las cosas. Creo que todos salimos de esto con la lección aprendida. Ahora va a depender de aquellos que tienen responsabilidad, del liderazgo que se ejerce en las instituciones docentes para tomar esa experiencia y convertirla en sabiduría y tomar buenas decisiones y proyectos de centro. Y obligar a aquellos que son más reticentes a entrar en un modelo y a entrar y a participar de una dinámica diferente. Creo que ahora hay un gran desafío
para todos aquellos que tienen autoridad o responsabilidad, desde los que están en administraciones, inspección educativa, gobiernos, hasta los que están en las direcciones de los centros, las coordinaciones de los departamentos. Todos los que tienen una responsabilidad van a tener que aprovechar este momento de crisis para diseñar esa mejor normalidad, es decir, diseñar y acercarse a la escuela que soñamos, que es la escuela que puede responder a los alumnos que queremos. Y también preguntaban, ¿los horarios deberían ser los mismos o deberían adaptarse también a esta nueva situación? Estamos haciendo un trabajo enorme de adaptación de horarios, ¿vale? Un cambio bastante importante. Estamos cambiando el tiempo de docencia directa de cada asignatura, prácticamente reduciéndola al 50%. Una asignatura que tiene 4 horas pasará a tener docencia directa de 2, por lo que pueda pasar, ¿vale? Y el resto tendrá que el profesor diseñar trabajo independiente. Si no hay problema y el virus no vuelve y está allí, habremos ganado que nuestros alumnos se hagan más autónomos en el diseño del aprendizaje. Y si hay que salir, pues sabremos que esos alumnos podrán estar trabajando solos. Entonces hay una parte de reducción del horario tradicional, entendido como docencia directa de las asignaturas. Eso por una parte. Por otra parte, la apuesta nuestra grande es por proyectos y por ámbitos, es decir, trabajar la interdisciplinariedad como eje fundamental de la organización de la escuela. Esto supone que en vez de tener sesiones de 45 o 50 minutos, vamos a tener sesiones más largas de hora y media, ¿vale? Que permite que los grupos tengan trabajo de proyecto con más independencia y los profesores no se muevan tanto, puedan tener profesores que tengan grupos. Entonces, sí que ciertamente estamos haciendo un cambio horario. Y luego tenemos organizados los horarios en 3 bloques, ¿vale? Hay un bloque inicial a primera hora de la mañana de áreas instrumentales en primaria, hay un bloque final de proyecto con una parte de 2-3 horas de proyecto interdisciplinar y luego lo que hemos llamado exóticas, pues un poco como estamos organizando educación física en grupos pequeños o música o áreas que tienen una idiosincrasia distinta y que entonces lo que estamos, dependiendo de los recursos de cada escuela y de los espacios, pues estamos haciendo una organización. Entonces la respuesta es sí, claro que tenemos que cambiar los horarios. Y es una oportunidad de que nos dejen hacer lo que queramos. Yo creo que nadie mejor que cada escuela sabe cuáles son sus posibilidades, ¿no? Y creo que esa invitación a la libertad de hacer las cosas bien va a ser la fuente un poco de cambio y de transformación que necesitamos. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Los comentarios son ya de mucho agradecimiento en el chat aquí, por lo cual, si nos permites compartir tu presentación, los asistentes, sería yo creo que muy agradecido por muchos de ellos. Y yo me quedo con 3 ideas de todo lo que has dicho, ¿no? Por un lado, que tenemos que estar preparados para cualquier escenario, porque realmente no sabemos lo que vamos a encontrar y pase lo que pasa, tenemos que afrontar la realidad. Segundo, reforzar el rol del tutor para realmente establecer este vínculo muy fuerte entre el tutor y sus alumnos como persona de referencia para cualquier escenario. Y luego, como último, que el argumento que siempre ha sido así es mentira. Y yo creo que lo hemos vivido todos y estamos construyendo este futuro conjuntamente. Muchísimas gracias, Carmen. Saludos y espero